Pero sí los podemos pintar, ¿no? ¿Eh? ¿Dónde se pintan los rieles? Y en Estados Unidos. ¿Y cuál es el color de los rieles? Pues es. Pero es la gran nota. Lo único que no se puede hacer en la política y en el periodismo, o que debe de procurarse no hacerse para no ser tan drástico, es el ridículo. Pues así como lo acabamos de escuchar a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, lo único que no se vale en la política es hacer el ridículo. Gobiernos anteriores del PRI y del PAN entregaron cuentas paupérrimas y en todo se han venido defendiendo con un descaramiento después de tantas desviaciones de dinero, de no atender a la población como merece y como se debe, porque para eso se ponen los políticos, no para atender sus gustos personales, no para que anden viendo a ver a quién defienden, así como los empresarios. Y Claudio X González, hijo, pues sigue haciendo el ridículo. Dice, se acumulan derrotas para el obradorismo. Pierde mayoría calificada en la Cámara de Diputados. 2. Pierde voto y la mayoría de las alcaldías de la Ciudad de México. 3. Fracasa en 3 intentonas de la reforma constitucional. Energética, Guardia Nacional Electoral. Fracasa en el intento de imponer presidenta en la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué está haciendo el ridículo para no variar Claudio X González? Porque él venía además de ser condonado con miles de millones de pesos para sus empresas, o sea, ser una persona deshonesta, de no venir, de venir apoyando la cuestión de que no se les subiera el salario mínimo a los trabajadores por encima del nivel inflacionario que nos venían apergollando el prianismo con esos gobiernos sin tener guerras en ningún lado, sin tener o tener que cursar pandemias, y mayormente porque se entiende que empresarios y o transportistas de alimentos son bastante deshonestos, porque pese a que al dólar se ha mantenido estable, el peso se ha mantenido fuerte, le ha ganado terreno, no se incrementa el costo de gasolina, de gas LP ni de la luz. Ahí es donde se denota que hay demasiada deshonestidad por parte de empresarios y de transportistas, ¿no? Bueno, viendo el punto de la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, aquí es donde el prianismo se le denota que deja ambigua la cuestión en la Constitución. Cuando les conviene, la manejan, y en tantos años de gobierno se la metieron por el arco del triunfo. Dijo el INE que se busca cumplir así establecido con la Constitución, ¿no? Porque ya sabemos que el INE ha estado pasándose de lanza precisamente por las cuestiones de cómo se dejó la Constitución. Lamentablemente se requiere crear una nueva Constitución, pero bueno, se busca cumplir así con lo establecido en la Constitución. Ningún partido político podrá rebasar el 8% de sobrerepresentación. Esto obviamente es una medida pues dictatorial, ¿no? Antidemocrática, porque si las personas salimos a votar por quienes queramos y esas personas obtienen para esos cargos de diputación la mayoría por los votos libres y secretos, entonces ¿por qué se manda a hacer esto en la Constitución? 5 aspirantes a la candidatura independiente para diputaciones federales. Bueno, lo que dice el artículo 54 en el capítulo 2 de la representación proporcional y la integración de Cámara de Diputados y Senadores dice, ningún partido político podrá contar con más de 200 diputados por ambos principios. En ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representan un porcentaje en el total de la Cámara que exceda de 8 puntos del porcentaje. Que por sus triunfos en los distritos uninominales, para que vean que hasta hacen la cuestión perdediza para que no sea entendible, distritos uninominales
o un diputado uninominal se refiere a los plurinominales, a los que no llegan realmente con una representación fuerte de votos en los curules. Luego, sobre la reforma energética, que esto obviamente subraya que son antidemocráticos, antipatriotas, por la cuestión además de que se le venían entregando contratos leoninos a empresas extranjeras y que eso venía regulando, dándoles los certificados para que ellos tuvieran precisamente la batuta de cómo se iba a cobrar la luz y además le cobraban a la Comisión Federal de Electricidad, caso específico Iberdrola. La reforma energética fomentará el desarrollo económico y social. Representa una oportunidad histórica que México aprovechara sus recursos energéticos de forma racional, sustentable y con apego a los principios de soberanía nacional, eficiencia económica y utilidad social. Fomentaría el desarrollo económico y social, bajaría el recibo de la luz, el gas natural, el precio de algunos servicios de alimentos, se crearían 500,000 nuevos empleos formales durante el sexenio. Al 2025 crecería la renta petrolera y con esos recursos se construirían más escuelas, hospitales, carreteras. El sector energético sería más transparente, todos los mexicanos tendremos derecho a saber cuánto se les paga a las empresas y qué beneficios aportan. Todas las rondas licitatorias de los contratos serían públicas, transmitidas por el tiempo real. El Fondo Mexicano de Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo reportaría por lo menos una vez al trimestre las cantidades de dinero. Las sesiones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía serían transmitidas por Internet, o sea, habría completa transparencia, porque entonces tantas cosas al momento de que no se aprobara la reforma energética, Congreso, esto es por parte del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, demostrar que lo que prefieren es, en base a su corrupción, tener todas estas cuestiones en un ambiente opaco. Se protegería el medio ambiente, protegería la industria energética y la soberanía. Como dice aquí, Pemex y la CFE seguirían siendo empresas públicas propiedad de todos los mexicanos. Pemex tendría la opción de conservar todos los yacimientos que ya explota. Pemex contaría con una ronda cero, porque hay que recordar que además con los yacimientos hubo expresidentes como el caso de Peña Nieto y de Fox, que se hicieron dueños de yacimientos petroleros, o sea, los privatizaron. Y de ahí obviamente se están llevando cantidades terribles de dinero para ellos, no para la nación. Se dará trato preferencial a empresas mexicanas, se creará un fideicomiso público para promover el desarrollo de proveedores y contratistas. La industria energética mexicana sería más competitiva y eficiente, el sector energético seguiría apoyando el desarrollo, y fíjense de todo lo que están anteponiéndose ridículamente en el caso de Claudio X González. Eso del fracaso del intento de imponer. ¿Cuándo se va a imponer? Estos cuates realmente se pasan de descarados o son realmente ignorantes, porque en el caso de todos los principios, para eso están los legisladores. El presidente manda iniciativas para que se puedan reformar artículos. Eso es completamente facultad del presidente y es completamente legal. Que en el Congreso sigan demostrando que están en contra de México el prianismo, emesistas, perredistas, pues es volver a demostrar que realmente no quieren a la nación, no quieren al pueblo, no nos respetan al pueblo. Y estar imponiendo a una presidenta, simple y llanamente nuestro presidente salió a decir que había un ministro que estos derefachosos, conservadores neoliberales, tenían una preferencia bastante marcada hacia un ministro que inclusive había sido en años anteriores, estando al frente del SAT y luego trabajando en bufete de abogados privatizadores, que obviamente tiene que ver mucho con la cuestión de cómo se nos vinieron manejando las cosas de una manera abusiva con los precios de la gasolina, los gasolinazos, los precios de la luz, el incremento de las cuestiones del gas LP, el que farmacéuticas se manejaran el monopolio únicamente con 3 empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Es realmente de locos
estar viendo todas estas cosas, pero es una única manera de ver que realmente reflejan su antipatriotismo y que están únicamente pensando que una minoría rapaz, un puñado de personas, deberían de seguir manejando a todo un país como si les perteneciera. Las privatizaciones también de playas y mantos acuíferos, hay tantas cosas que realmente no están bien y que obviamente repletaron al país de corrupción y de tranzas.